Bertolt Brecht escribió en 1934 el poema Ulm 1592, que fue musicado en 1937 por Hanns Eisler y por Adolfo Celdrán en 1970 en su disco Silencio, con la siguiente traducción. «Obispo, puedo volar», le dijo el sastre al obispo. «Fíjate, voy a probar». Y con algo como alas, el sastre subió al lugar más alto de la catedral. Pero el obispo no quiso mirar. «Como el hombre no es un ave, eso es pura falsedad», dijo el obispo del sastre. «Nadie volará jamás». Entiendo que dijo el obispo al sastre, pero bueno, he hecho un corta y pega del primer antro de fans de Adolfo Cerdán que he pillado. «El sastre ha muerto». La gente al obispo fue a informar. Fue una locura, sus alas se tenían que desarmar. Y ahora yace destrozado sobre la plaza de la catedral. Que repiquen las campanas. Era pura falsedad. Como el hombre no es un ave, dijo el obispo a la gente, nunca el hombre volará. Pero esta narración épica de Brecht es pura falsedad, agravada en la traducción de Celdrán, que llama catedral a lo que Brecht llama, ahora sí correctamente, lo llama y era realmente iglesia, no catedral, sino iglesia, en la que nunca hubo un obispo, ni aun antes de que el templo pasara a ser protestante en 1531. El sastre de Ulm hizo su demostración en 1811. No sé de dónde se saca Brecht eso de 1592. Y desde luego no desde la torre de la iglesia. No se hizo papilla, sino que acabó en el agua. En Der Schneider von Ulm, de 1978, el sastre de Ulm, Edgar Reitz, que firma el guión junto a Petra Kina, intenta contar con todo detalle la historia real, sin dejar por ello de meter algo de política, demasiado, personificada en el amigo jacobino del sastre. A diferencia de Brecht, busca siempre la acribia. Por ejemplo, mostrando a Ulm al principio como una ciudad libre imperial. Precisa en el momento en el que empieza la historia, es una ciudad libre imperial. La película, más que un canto épico en loor de la ciencia, y desde luego tampoco lo es el poema de Brecht, a quien por cierto no parece importarle demasiado otro ciudadano de Ulm, Albert Einstein, que había obtenido el Nobel de Física ya en 1921. Pues así como el poema no es un canto a la ciencia, la película tampoco. Es una elegía sobre el sueño de volar, el tema recurrente y favorito de Hayao Miyazaki. El sastre de Ulm no es puramente un científico. A veces no quiere que le miren el invento por si se lo gafan. Un científico necesita que sus experimentos funcionen siempre, dadas las mismas circunstancias. El de Albrecht Ludwig Berlinga, que así se llamaba el sastre, a veces funciona y a veces no. En la demostración pública no funciona. Edgar Reitz no quiere impresionarnos con su ritmo ni con sus movimientos de cámara. No tiene la más mínima prisa y tampoco afán experimental, aunque sí ensayístico. En el mismo año del estreno de esta película, 1978, se emitió por televisión Holocausto, Story of the Family Weiss, la historia de la familia Weiss, de Gerald Green. Esta historia familiar, parecida a La caduta degli dei de Luchino Visconti de 1969 y a Hitler's SS Portraiting Evil de Jim Goddard de 1985, ofendió profundamente a Reitz, que se propuso demostrar que las familias alemanas recordaban la historia de otra manera. Y sí, eso quiere decir sin holocausto. Al estilo de Zola con los Rougon-Macquart se documentó extensa e intensamente sobre su patria, Hans Rück, en Renania-Palatinado. Concretamente nació en Morbach y sacó Heimat, hogar, pero también patria. Una serie de 3 temporadas, unos contenidos extra y un reinicio que en total duran, si consideráramos esto como una sola película, como podemos considerar Twin Peaks una sola película, bueno, además tiene una distribución en temporadas parecida,
aunque a Twin Peaks le falta el reinicio, pues sería una película de 59 horas y 32 minutos, que demuestran que desde luego Edgar Wright no tiene, como hemos dicho, ninguna prisa. The Wonder Years, que en español se tradujo como Aquellos maravillosos años, de Neil Marlens y Carol Black, emitida entre 1988 y 1993, la era recreada iba de 1968 a 1973, es decir, duraba menos que la propia serie. En la serie de Wright, en cambio, y haciendo omisión del hecho de que para él aquellos maravillosos años eran los del nazismo, abarca de 1918 a 1982. Y al final, en el reinicio, lo que yo he llamado reinicio, vamos, reboot, ¿verdad?, como las películas de superhéroes, se va hasta el siglo XIX. Estaba, por lo tanto, en la línea de la serie Cuéntame, que creada en 2001 está a punto de verse obligada a mostrar hechos del futuro y a sacar a sus personajes vestidos de papel de plata. Así las cosas, aunque el sastre de Ulm hable de Suabia y no de Renania-Palatinado, podemos claro, para nosotros, ¿qué diferencia hay? Pues podemos considerarla el principio de la historia de Alemania de Wright, al igual que la vaquilla, y aquí sí que se mantiene Extremadura, la vaquilla antecede la de Luis García Berlanga. Entiendo que la finca del marqués, que iba a ser interpretado por Luis Escobar, pero al final no pudo y tuvo que venir Marsella, que es la misma finca y es el mismo marqués que el de la escopeta nacional, con la que se cubre el franquismo, la transición, por su parte, se cubre con patrimonio nacional, la llegada de los socialistas con Nacional 3 y el felipismo con todos a la cárcel. Como además el sastre de Ulm apenas dura algo más de 2 horas, un loable ejercicio de síntesis para lo que suele ser el estilo de Wright, esta es sin duda la mejor película para hacer un ensayo de degustación de su cine.